que trabajó arduamente en este estudio que hacemos todos los años, ¿cierto? Y también agradecerles a la Agencia Apoyo Comunicaciones de Perú, con quien hicimos una alianza este año. Ellos están en este minuto también lanzando sus resultados en Perú, y logramos hacer entonces este estudio también con una comparativa Chile y Perú bien interesante, y además nuestra comparativa tradicional de esta encuesta que viene desde el año 2012. Como les comentaba, esta encuesta se realizó entre enero y febrero y participaron 381 personas. Vamos a ver primero, como decía Alberto, la encuesta de comunicación interna tradicional que hacemos, viendo los aspectos que también ya se van a ver marcados, porque desde octubre ya estábamos con una situación inédita, ¿cierto?, en el país en términos de teletrabajo en muchas organizaciones, lo que se intensificó ahora. Vamos a abordar sobre los participantes. El 44% de los participantes en esta ocasión fueron de Chile y el 48% de Perú. Ya recordemos que lo hicimos en los dos países. Sobre la cantidad de personas que trabajan en las organizaciones que participaron, tenemos aquí que el 49,34% trabajan en organizaciones de más de 1.000 empleados. Esto es algo tradicional que nos ha pasado con esta encuesta, ya que las organizaciones que tienen equipos de comunicación interna y que más invierten son generalmente las más grandes también en número de personas. Hay mucha más información sobre este punto que vimos recién, ¿cierto?, de la información de los participantes, y eso lo vamos a entregar después en el resultado completo, porque dado el tiempo no podemos abordar todos los indicadores. Sobre el área de comunicación interna, la primera pregunta que siempre hacemos es si en la organización existe un área de comunicación interna, y en este caso el 75% de los participantes dicen que sí en Chile, y el 73% de Perú, lo que nos da también una relación bastante cercana en términos de números. Si vemos la ESIC 2012, que fue nuestra primera encuesta de comunicación interna en Chile, en ese año se definió, o los participantes dijeron, que solo el 59% tenía un área de comunicación interna, o sea, tenemos un crecimiento bastante significativo al 75% de hoy. En relación a dónde está ubicada el área de comunicación interna, hemos visto que tradicionalmente estuvo en el área de recursos humanos, se movió mucho hacia comunicación corporativa durante los años 2016 y 2017, y después del 2018 en adelante tuvo una vuelta hacia el área de recursos humanos, que es lo que vemos hoy día, y tanto en Chile y en Perú tenemos un 55% de las áreas dentro de recursos humanos. ¿Quién está a cargo del área de comunicación interna en estas organizaciones? En un 74% está un periodista o un licenciado en comunicación social. ¿Ya? Eso también ha sido bastante permanente, aunque desde el año pasado, esta pregunta, aquí dice solo fue aplicada en Chile, y bajó 6 puntos desde el año pasado, de un 80% de periodistas a un 74%, pero es un margen bastante similar, siempre ha sido lo preponderante. ¿Y cuántas personas trabajan en estas áreas de comunicación interna? Tenemos que, en general, están centrados en 2 personas, si vemos, tanto en Chile como en Perú, en Chile con un 24% y en Perú con un 28%, pero también se ve unas áreas grandes de 5 o más personas en un 20% y en un 21%, que también se condice con la magnitud de las organizaciones que participaron. Sobre comunicación interna y la estrategia de la organización, vamos a ver en este tercer capítulo. ¿Cuál es el objetivo principal, que debiera cumplir el área de comunicación interna? Y aquí, cuando hablamos de las tareas,
generalmente nos aparece el nivel más operativo y aparece, ¿cierto?, enviar mailings, que es, si uno piensa, claro, dentro de las tareas del área, en el día a día, está muy centrado en esta parte operativa de estar enviando mailings a la organización para mantener informado. Y ciertamente, si pensamos en lo que ha pasado en estos últimos meses en Chile, y seguramente también en Perú, la necesidad de enviar información ha aumentado muchísimo y eso también ha sido mucho más digital porque tenemos mucha gente, como decía Alberto, a distancia. En un segundo nivel tenemos planificar la comunicación interna y en un tercer nivel apoyar la estrategia organizacional. Y después viene también actualizar el intranet, que es más operativo, pero también diagnosticar la comunicación interna, que son como los más relevantes dentro de las principales tareas. ¿A través de qué medio interno se informan tus colaboradores? Y esto se relaciona mucho con la pregunta anterior. El 54% de Chile y el 55% en Perú dice que a través de mailing. Aquí obviamente tenemos un tema con la comunicación hacia las personas dentro de la organización que no tienen correo o no están digitalizados, y ahí tenemos bastantes problemas, sobre todo en el último tiempo, que lo vamos a ver en la encuesta sobre la situación de la comunicación interna en COVID-19. ¿Ya? Y respecto a la última ESIC, se mantiene, es decir, a la última encuesta que habíamos realizado, se mantienen los mailing, intranet y las jefaturas en primer y segundo y tercer lugar. ¿Ya? En el caso de Perú, el rol de la jefatura no aparece tan alto, pero sí en Chile, que es un trabajo que yo diría que se está realizando sistemáticamente y todavía nos falta por avanzar en el rol de los jefes en comunicación interna, pero creo que se ha hecho un trabajo bastante permanente en ese sentido. También les preguntamos a los participantes qué red social estaban utilizando, los que utilizaban red social, y aquí nos aparece que Workplace, ¿cierto?, que la red social de Facebook, está en un primer lugar con un 31% de penetración en Chile y 33% en Perú, de los participantes de la encuesta, claramente. Y en segundo lugar aparece Yammer, que es la red social que tiene actualmente Microsoft, ¿cierto? Y después aparecen otras opciones. Yo diría que esas, claramente en la región, son las redes sociales que más se están utilizando. Este es un tema bien relevante en comunicación desde la mirada del líder y su rol comunicador, sobre todo el rol del CEO, ¿cierto? Del presidente de la compañía o del gerente general. Y aquí les preguntábamos cómo evaluarías el rol de este líder principal de la organización en la comunicación interna. Y aquí aparece en primer lugar y en segundo lugar, primero que se involucra solo en temas puntuales, ¿no?, pero siempre muy preparado, con un 36% en Perú y un 34% en Chile. Y después dice, siempre está muy interesado y es vocero de los temas principales, un 33% en Chile y un 42% en Perú, ahí está más alto. Y tenemos igual en Chile un 18% que dice que solo se involucra en temas puntuales, pero le falta preparación. Y un 15% que nos dice que no cumple un rol activo en la comunicación interna. Y este es un tema que hoy, la situación de crisis interna, cuando necesitamos mucho más una vocería fuerte y ojalá idealmente una vocería única, es muy importante que los líderes de la organización estén preparados para cumplir este rol y vean la importancia de ser el vocero principal. ¿Ya? Eso lo hemos estado viendo como práctica en varias organizaciones y genera un nivel de engagement muy alto el que la comunicación sea de un líder de primera línea y del líder principal de la organización, por supuesto. Sobre las tendencias que se están utilizando en comunicación interna tanto en Chile como en Perú, vamos a ver este cuarto capítulo. Y
primero les preguntamos cuáles son los principales temas a comunicar este 2020. Apareció en primer lugar la estrategia de la compañía y en segundo lugar la cultura interna. Esto cambió levemente del año anterior, donde la cultura organizacional, y creo que también en la encuesta inmediatamente anterior, estaba en primer lugar la cultura organizacional y en segundo lugar la estrategia de la compañía. Es decir, para este 2020 se ve la necesidad de comunicar la estrategia, ¿cierto? En segundo lugar, cultura, y en tercer lugar, el propósito de la empresa. Y aparece en cuarto lugar un tema que estuvo muy presente el año pasado en todas las organizaciones, la transformación digital. Si vemos cómo ha ido evolucionando desde el 2012 a la fecha, se ha mantenido esta tendencia de los temas a comunicar, ¿ya? Solo con este cambio entre la cultura y la estrategia que de igual manera están muy relacionados, ¿cierto? Una buena estrategia sin un cambio, una gestión de cultura, no va a ir en buen camino, así que son dos temas que están muy concatenados. ¿Qué tendencia de comunicación interna se está utilizando en tu empresa o organización hoy día? ¿Ya? Y aquí nos aparece en primer lugar endomarketing, es decir, todas las campañas internas de branding interno, marketing interno que se desarrollan, que también, ¿cierto?, ha habido una tendencia en el tema del uso y de la posibilidad de comunicar de manera más lúdica y con algún lanzamiento y con un tema mucho más potente desde el punto de vista comunicacional. En segundo lugar, aparece en Chile la comunicación digital y colaborativa, pero si vemos, es el primer lugar para Perú, ¿ya? Al igual que Brand Experience, que es la comunicación mucho más participativa, también está muy alta en el caso de Perú. Sobre la comunicación bidireccional, que yo creo que en estos tiempos, ¿cierto?, desde octubre del año pasado y hasta esta situación de crisis sanitaria, hemos visto que la necesitamos totalmente, o sea, necesitamos saber qué está pasando con la organización. En este caso, le preguntamos a los participantes de la encuesta si existía una comunicación bidireccional. Esta pregunta fue solo aplicada en Chile, y tenemos que un 54% de los participantes dicen que sí tienen comunicación bidireccional y un 46% no. Esto no es tan extraño y tiene también una correlación de lo que vimos antes, porque muchos años le hemos dado énfasis en llegar a todos los trabajadores de la organización, ¿cierto?, en ser efectivos en cómo comunicamos, pero en la parte escucha todavía no estamos también desarrolladas las herramientas para poder tener esta comunicación de vuelta y donde los líderes también son muy importantes. ¿A través de qué medio o canal los colaboradores pueden expresar sus opiniones? Y aquí nos aparece nuevamente la comunicación cara a cara, ¿cierto? Aquí sí aparece Chile y Perú. Tenemos la jefatura en un 24% en Chile, en un 31% en Perú. Las reuniones de área también muy alto, 36% en Perú y 24% en Chile. Y en tercer lugar aparece aquí el sindicato, seguido por la red social interna, ¿ya? Y la gerencia de recursos humanos, que también es un mecanismo de comunicación muy fuerte en términos de comunicación ascendente. Y estos son temas que obviamente hay que potenciar. Si tenemos solo, ¿cierto?, un 54% de las organizaciones con buena efectividad en comunicación ascendente, es un tema que tenemos que seguir profundizando. Claramente los canales cara a cara van a seguir siendo los preponderantes, pero también podemos trabajar en estas redes sociales internas que nos permiten estar escuchando, sobre todo si las trabajamos de manera transparente y abierta, de ir testeando y revisando qué es lo que la gente está preguntando y cuáles son las dudas que permanentemente están apareciendo, ¿ya? En términos de la comunicación y que hemos visto hoy en crisis, la comunicación
que seguramente va a seguir impulsándose, va en estas dos vías, en la comunicación cara a cara, que vamos a seguir profundizando y potenciando, y en la comunicación digital, que claramente la necesitamos y nos ayuda a llegar rápidamente a trabajadores que de otra manera sería muy difícil llegar. Y tenemos la posibilidad de que las redes sociales internas o las apps corporativas o las intranet que son responsivas las podemos manejar también en un teléfono móvil, cosa que hoy día es muy fácil llegar a los distintos tipos de trabajadores en las distintas áreas en que trabajan. Sobre el análisis y medición en la comunicación interna vamos a ver este sexto acápite. Tenemos la pregunta sobre si el área de comunicación interna cuenta con mecanismos de medición, ¿ya? Y aquí tenemos un 42% de los participantes chilenos que dicen que sí tienen un mecanismo de medición y un 48% de los participantes de Perú dicen que tienen, ¿ya? El porcentaje aquí bajó desde la encuesta anterior en 6 puntos, ¿ya? Y bueno, eso puede deberse a distintas situaciones, ¿cierto? En términos de que aquí se requiere mayor inversión en poder medir mejor las comunicaciones o tener herramientas o plataformas que nos permitan medir de manera más efectiva. ¿Cómo miden la efectividad de la comunicación los participantes, tanto de Chile como de Perú? Tenemos, en un primer lugar en Chile, la plataforma de envíos de mailing con sistema de reporte, que hoy día hay varios sistemas de email marketing, ¿cierto?, que se utilizan en comunicación interna y que nos dan la posibilidad de medir cuánto nos están leyendo. Esto baja, ¿cierto?, este uso en Perú, pero en Perú sube el uso de encuestas, tanto encuestas, me imagino, permanente, como muchas encuestas que se utilizan después de ciertas acciones comunicacionales para ver cómo se está cumpliendo el objetivo que nos habíamos propuesto, ¿ya? Eso también en Chile está en un 58% y en un 75% en Perú. El diagnóstico de comunicación interna también está y permanece aquí en tercer lugar. Y después tenemos los Google Analytics o los Analytics de redes sociales. Y más abajo, Focus Groups. O sea, de alguna manera igual estamos midiendo, a lo mejor no con toda la periodicidad que debiéramos, pero creo que cada vez las organizaciones están midiendo más si son efectivas o no son efectivas en la comunicación que están haciendo. Yo creo que el desafío que nos queda es medir si realmente tenemos impacto en indicadores de la organización y no solamente indicadores de lectura, ¿cierto? O indicadores de aprobación de una campaña, sino en ver cuáles son los contenidos y las comunicaciones que están impactando al negocio. Sobre condiciones laborales, tenemos la pregunta si eres profesional de la comunicación interna. En Chile un 86% nos dijo que sí, y en Perú un 64%. ¿Y qué cargo ocupan? Y principalmente nos encontramos con jefes de áreas, analistas y especialistas, tanto en Chile como en Perú. ¿En qué situación laboral te encuentras? En Chile tenemos un 75% con contrato indefinido de planta y en Perú un 66%. Con contrato a plazo tenemos un 16% en Chile y un 30% en Perú. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con tus condiciones laborales? Y aquí tenemos que la mayoría está calificando entre un 5 y un 6%, ¿cierto?, de satisfacción con su lugar de trabajo y con el trabajo que realiza en las condiciones laborales. Vamos a ver las conclusiones de esta encuesta de la ESIC 2020 para pasar a los resultados de la encuesta COVID que realizamos en abril. Dentro de lo que podemos observar
creo que tenemos y hemos ido avanzando en la mirada más estratégica, claramente la preocupación por planificar la comunicación en relación a los focos estratégicos de la organización y también el asentamiento de la cultura. Pero, tal como el año anterior, nos pasa que todavía tenemos esta mirada de que la principal tarea que seguimos haciendo son tareas más operativas, ¿ya? Cómo mantener la internet o cómo enviar mailing. Entonces ahí tenemos que generar este equilibrio y estar sentados en la mesa de las grandes decisiones y estar siendo parte relevante, ¿cierto?, de la definición de los focos de la comunicación interna. No solamente, ¿cierto?, enviar o tomar un pedido y enviar ese pedido, que creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como área. Y en términos de tendencia digital y de comunicación del líder, vemos claramente que estamos avanzando sobre lo digital y ciertamente la crisis que estamos viviendo nos está empujando aún más, no solamente desde el punto de vista comunicacional, ¿cierto?, sino que la transformación digital de las organizaciones se está impulsando en general en los distintos ámbitos. Y por otro lado, una de las grandes falencias que vemos todavía es el rol de los jefes como comunicadores, ¿cierto?, que se hagan cargo de este desafío que ellos tienen dentro de la comunicación y que mejoren sus habilidades también para mejorar esta competencia comunicacional, porque ya vimos que tanto en la comunicación de cascada dentro de las empresas, como también en la comunicación ascendente, ¿cierto?, de la escucha, son tremendamente relevantes. Diría que siguen siendo nuestros focos y tenemos que seguir avanzando en ello. Y vamos a conocer ahora esta encuesta que realizamos, como decía Alberto, en abril, cuando vimos, es cierto, toda esta necesidad de comunicación interna. Dentro de las organizaciones hemos visto que el rol de los comunicadores se ha visto incrementado, creo yo, en esta situación de crisis, porque necesitamos comunicar y llegar de manera efectiva a toda la organización, no solo para ver la comunicación del día a día y la comunicación que tiene que ver con cuidado y contingencia, sino también para contener a los equipos y para motivar en una situación en que nos está golpeando desde el punto de vista salud y desde el punto de vista económico a nuestra organización. La primera pregunta que hicimos, que esto fue en abril recién pasado, preguntamos sobre medios y canales de comunicación interna. Y esta encuesta se centró en los dolores que los comunicadores internos estaban teniendo. Y aquí, en el primer lugar, desde el punto de vista de los medios y canales, aparece falta de compromiso de los líderes para comunicarse con su equipo. O sea, nuevamente, y ya lo vimos en la ESIC 2020, todavía estamos al debe en que los líderes se sientan realmente comunicadores y cumplan ese rol. Y en este momento en que estamos con trabajadores lejos, ¿cierto?, con distanciamiento digital, y además que estamos, los trabajadores que están operando y que están yendo a terreno necesitan también esta comunicación efectiva y cercana de un líder que los apoye y que los entienda en esta situación. En segundo lugar, nos aparece la dificultad para comunicar a los trabajadores sin acceso a computador. Claro, porque estamos trabajando de lejos, estamos haciendo uso de la tecnología, pero en las organizaciones productivas que trabajan en turno, que están en terreno, tenemos muchas veces hasta un 70 o 75% de trabajadores que no tienen acceso digital, y ahí estamos en deuda, y ahí hay que ver cómo vamos llegando a este grupo. Y un 40.3% nos dice que falta comunicación bidireccional, que fue justamente otro de los puntos que vimos en LESIC, y que nos decía que solo el 54% de las organizaciones en Chile tienen alguna forma de comunicación bidireccional, ¿ya? Aquí hay algunas citas que nos comentaron los participantes. Dice una: los líderes toman las acciones de comunicación por sí solos, además. O sea, no esperan una definición más institucional y van con alguna definición propia.
Sobre clima laboral y engagement, aquí también podían marcar más de 2 opciones. ¿Cuáles eran los principales problemas que aquejaban a las organizaciones? Y aquí un 63,9% nos dicen que faltan acciones que refuercen la empatía y la contención hacia los colaboradores, que lo que hemos visto es que es el segundo tipo de comunicación más fuerte que estamos necesitando hoy día, y que tiene relación con lo emocional, tiene relación con la incertidumbre que estamos viviendo y con la necesidad que tienen los trabajadores de sentirse parte de una organización, aunque estemos, ¿cierto?, en lugares distintos trabajando, y de sentirse contenidos y con estabilidad en el corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Así que ahí es muy necesaria tener estas acciones que fomenten este compromiso. Otro de los temas que nos aparecieron es que todavía no tenemos todas las condiciones necesarias para el teletrabajo, y eso es bastante obvio pensando en que recién tenemos una ley de teletrabajo, ¿cierto? No teníamos ni siquiera definidas las condiciones. Y otras que dice que la organización no se ha adaptado a la contingencia que está viviendo. Y aquí, dentro de las citas, algunos dicen, no sé cómo hacer para que los colaboradores participen en las acciones internas, o estilo poco transparente de la organización, o sea, que falta también transparencia en cómo se comunican los temas que estamos viviendo. En términos de estrategia de campaña, aquí nos aparece en primer lugar que no saben cómo priorizar las acciones según las necesidades reales de los colaboradores, ¿ya? Es decir, veníamos, ¿cierto?, con algunas campañas, por algunas comunicaciones, y de repente tenemos que priorizar, obviamente, la comunicación de contingencia, la de cuidado y la comunicación de contención y motivación. Pero ¿qué pasa con la comunicación que veníamos haciendo? ¿Cómo priorizamos de acuerdo a lo que el trabajador necesita? Otro tema que nos aparece aquí como un dolor es que no existe un comité de crisis en la organización, un 41,2% de las personas que participaron, o que el área de comunicación interna no es parte de él, ¿ya? Y aquí hay un tema clave, en varios talleres que he estado dando me ha parecido que en la mayoría de las organizaciones no existía un comité de crisis hasta ahora, o un equipo, ¿cierto? No necesariamente a lo mejor un comité de crisis institucionalizado, pero un equipo que se viniera reuniendo y viendo la situación que estábamos viviendo paso a paso. Ni siquiera se habían incrementado tanto con el estallido social, pero sí ahora se gatilló esta necesidad. Y por otro lado, el 23% dice que no sé cómo comunicar e implementar el cambio de la estrategia y los focos de mi organización, ¿ya? Que nos aparece nuevamente la falta de compromiso de los líderes, saturación de mensaje. Existe un comité de crisis compuesto por los líderes de la organización, y el área de comunicación interna solamente debe cumplir la decisión de él, o sea, genera el pedido, que también lo estábamos viendo. Aquí incorporamos algunas acciones para estos puntos críticos que levantamos en esta encuesta: cómo fomentar la empatía, contención y compromiso, generar campañas comunicacionales con mensajes claves, fomentar la escucha activa a través de reuniones, ¿cierto?, o canales de comunicación interno. Este es un tema porque le tenemos que tomar el pulso a la organización sobre qué está pasando. También generar campañas rescatando los valores y aspectos positivos de la organización, y talleres de contención, ¿cierto?, con los trabajadores y también con los líderes. No olvidemos que los líderes también están viviendo una situación crítica hoy. Sobre el compromiso de los líderes, que vemos que es un dolor grande, aquí está la necesidad de trabajar, de ir desarrollando las habilidades comunicacionales de los líderes. Esto ciertamente deberá haber sido un trabajo permanente y anterior, pero si hoy no los tenemos, ir avanzando en esta necesidad, aunque sea a distancia. Team briefing, ¿cierto? O la sistematización de la comunicación en cascada dentro de la organización, donde el líder tiene que desempeñar un rol, pero bien estructurado, con preguntas frecuentes, con un brief bien claro de lo que tiene que compartir
con su equipo. En términos de la comunicación al público sin acceso digital, que es un dolor siempre, no solamente en momentos de crisis, nuevamente el rol de los líderes hay que fortalecerlo, generar instancias de reunión con pauta y en términos digitales, avanzar desde el diario mural a la pantalla digital o a redes sociales o internet responsiva, ¿cierto? Que nos permitan llegar de manera más efectiva a los trabajadores que están en terreno. Sobre la necesidad de conocer lo que el trabajador requiere y la falta de bidireccionalidad, ¿cierto? Bueno, empezar también con generar canales de escucha activa, pauta de levantamiento también con los líderes, empezar a hacer un check. El otro día alguien me comentaba en un taller justamente en la UDD, que habían hecho un brief súper claro para los jefes en el minuto de tener reuniones con los equipos y para que estuviera estandarizado, hicieron un checklist así como pregúntale cómo están, pregúntale cómo está la familia, si tienen alguna situación crítica. Después empieza a hablar de trabajo, etcétera. Le hicieron un plan súper detallado para que todos los líderes generaran alguna reunión con un estándar y tuvieran esta posibilidad de levantar cómo estaba el equipo, ¿ya? Generar también algún diagnóstico, aquí aparece de manera lúdica dentro de la organización y por supuesto ir mirando las métricas, sé que tenemos elementos para medir cómo nos están leyendo los trabajadores de la organización. Y en términos de lineamiento para comunicar en crisis, ¿cierto? Debemos trabajar de la mano del comité de crisis. Si no existe, debiera haber una reunión, ¿cierto?, de los líderes de primera línea o empezar a empujar una reunión que empiece a tomar las decisiones y a definir, a estudiar el contexto de lo que viene en términos comunicacionales. Utilizar un checklist de todos los aspectos que deben tener mapeados dentro de la organización, centralizar la información en un solo canal, toda la información hoy día de COVID-19 o que tiene que ver con cuidado, contención, que esté en un solo lugar, y generar protocolos que nos ayuden a responder de manera más efectiva y rápida en crisis, como protocolo en caso de un contagio o protocolo en caso de personas que hayan tenido contacto estrecho con este contagio, en caso, ¿cierto?, de fallecimiento, de retorno, etc. O sea, vamos a tener la necesidad de muchos protocolos que, si bien no son la respuesta absoluta a los problemas que tenemos, sí nos van a ayudar a poder avanzar más rápidamente en las respuestas que vamos a dar a la organización. Estas son las dos encuestas que les queríamos compartir. Como les digo, vamos a tener todos los resultados completos, se los vamos a hacer llegar de ambas encuestas para que lo puedan tener y procesar con mucha más calma. Y espero que sea útil para las necesidades que hoy día estamos cumpliendo los comunicadores internos, que es cada vez más relevante, sobre todo en una situación de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por esos resultados y por esas sugerencias muy concretas para hacer en estos momentos. Gerardo, nos gustaría que compartieras un poco tu experiencia de cómo lo han hecho ustedes en comunicación interna en estos tiempos. Les recuerdo, les recuerdo a todos los que están presentes que pueden ir haciendo sus preguntas ahí en el apartado de preguntas y respuestas para luego hacerle a los panelistas. Gerardo, perdón. Sí, Susana, tienes que dejar de compartir para que yo pueda presentar mi pantalla. Ahí. Ahora sí. Súper. ¿Me avisan si ven bien? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días. Les quiero mostrar un pequeño caso práctico de cómo la comunicación interna está siendo muy clave y muy crítica en este minuto, sobre todo para una empresa esencial como lo es Tetra Pak. Primero contarles una pequeña historia. La persona que está al lado izquierdo, la persona mayor, es un doctor, se llama Ruben Rausing. Él en el año 1951 inventó el envasado aséptico. Esta fue la primera máquina de envasado aséptico y este fue el primer envase que tiene una forma piramidal
que finalmente se acuñó como un tetra, ¿no? Como un tetraedro debido a su forma. Y esto básicamente por la necesidad de prolongar los alimentos después de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha hambruna, y por lo tanto el envase permitía hasta 6 meses de conservación del alimento y poder así llegar a distintos lugares que estaban muy necesitados. En ese momento el doctor acuñó el eslogan de la marca, que es Protege lo bueno. Y después, casi ya 70 años después, nuestro CEO y presidente, que casualmente es un mexicano, su nombre es Adolfo Uribe, la primera comunicación que hizo en tiempos de coronavirus fue acuñar o recordar, ¿cierto?, nuestros orígenes, diciendo que protegemos lo bueno y nos comprometemos a que los alimentos sean seguros y estén disponibles ahora más que nunca, básicamente después de la tragedia inicial de la marca y ahora luego en esta tragedia finalmente nuestra esencia, ¿cierto? Nuestras raíces vuelven a estar mucho más vívidas. Y se definieron las dos prioridades que son proteger a las personas y proteger a los alimentos como los primeros lineamientos, ¿cierto? Dentro de esta comunicación interna. Ahora, ¿cómo responder a más de 24.000 empleados en el mundo, en 160 países? ¿Cómo asegurar estándares, procesos y políticas en una situación tan compleja como el coronavirus? Fue la pregunta inicial que hizo empezar a estandarizar un proceso y estandarizar la comunicación interna. Y finalmente el resultado fue que el management, hablando más bien de la gerencia o de los líderes, ayudado por la comunicación, juegan un rol clave en este minuto para alinear, conectar y motivar a los empleados. Y básicamente ese es el caso que les voy a comentar, donde el área de comunicación interna, como lo decía Susana, está al servicio y está siendo un socio estratégico de la gerencia para jugar este partido que es súper complicado. Y para eso 3 cosas que hemos desarrollado es el caso que les voy a mostrar. Primero, definir prioridades y posiciones. Susana hablaba mucho de un comité de crisis, efectivamente es imprescindible tener un área donde se tomen las decisiones. En el caso de Tetra Pak, este comité tiene 3 niveles. Primero un grupo de dirección global, que está en nuestra casa matriz en Suecia. Luego baja un grupo de dirección clúster, que en nuestro caso es el clúster de América. Y finalmente esos lineamientos llegan al grupo de dirección local, que en este caso es el grupo de Cono Sur, que lo componen los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí se hace un monitoreo y una implementación de todas estas directrices tratando de alinear, ¿cierto?, las decisiones, la posición de la empresa. Segundo, definir prioridades y posiciones, lo más importante, y me imagino que todos lo hemos realizado, es hacer este relato de cómo la empresa se inserta en el coronavirus y claramente definir prioridades. En nuestro caso, y al igual que muchas empresas, es la salud y la seguridad de nuestros empleados nuestra primera prioridad en tiempos de coronavirus. Pero como es una empresa esencial que está inserta en la cadena de alimentos, mientras tanto cumplimos esa promesa, tenemos que seguir, ¿cierto?, trabajando porque tenemos una responsabilidad con la comunidad de que los alimentos sigan estando disponibles, sigan estando seguros, porque muchas veces se piensa de Tetra Pak como un envase, pero es más que un envase. Son 3 áreas de negocio. La primera, como ya conocen, es el envase, pero también un área de procesamiento de alimentos, que básicamente son máquinas y tecnología para procesar todos los alimentos lácteos que existen, como quesos, helados, leche, también jugos, vino, conservas, distintos envases, y también área de servicios. El área de servicios es un área de acompañamiento y de asesoría a nuestros clientes para que continúen realizando sus operaciones. Por lo tanto, la responsabilidad es grande, es acompañarlos para que ellos puedan seguir con su compromiso y seguir con un abastecimiento responsable a la comunidad. Y obviamente hacer esto de manera sostenible. Es muy fácil o muy tentador mirar el corto plazo en una época de coronavirus, pero sin embargo todas las decisiones de corto plazo tienen un impacto en el largo plazo. Por lo tanto, tratar de que las decisiones más de negocio, si queremos hablar, que estamos tomando hoy día, tengan un impacto en el largo plazo y no puedan ser cosas muy pequeñas. Hablando más de comunicación propiamente tal, cuando comenzó esto digamos en marzo, se fueron redefiniendo los canales de comunicación. Acá podemos ver el menú, ¿cierto?, de nuestra intranet, que tiene una sección de preguntas y respuestas. Tenemos una línea de ayuda a los empleados. Tenemos políticas de viaje, de home office y cómo nos estamos protegiendo a los empleados. El tema de viajes
a pesar de que pueda parecer muy extraño, como te decía, el área de servicios son técnicos básicamente que están asistiendo a nuestros clientes, tienen que desplazarse. Obviamente esto está haciendo a través de vehículos propios, pero claramente el tema de viaje para ser una empresa esencial sigue ocurriendo, obviamente a menor escala, pero sigue siendo importante. En esta redefinición de la comunicación, lo primero y que también comentaba Susana en la presentación de la encuesta fue la priorización de los mensajes. Muchas campañas, muchas necesidades de comunicación de otras áreas tuvieron que ser postergadas en función de cuál es el mensaje, cuál es el contenido que tenemos que pasar. Y finalmente ahí la definición fue que obviamente el coronavirus o la situación actual y todo lo que eso implica va a tener la atención de la comunicación interna y hay cosas que tuvieron que postergarse. Segundo, la vocería interna. Y ahí está el ejemplo de salvoconducto, que en el caso de Chile fue bien complejo para una empresa esencial, porque al principio no se conocía muy bien cómo iba a funcionar, cómo eran los permisos, por lo tanto hubo bastante idas y vueltas internamente con el área legal, con el área general, con el área de comunicaciones y de recursos humanos, cómo iba a ser este permiso para poder transitar y poder seguir asistiendo. Por lo tanto, en ese primer minuto, cuando comenzaron las cuarentenas, nos dimos cuenta de la necesidad de establecer una vocería interna. La vocería interna fue asumida por el área de comunicaciones, pero obviamente con un proceso de aprobaciones muy rígido que incluye el área legal y otras áreas donde se da un visto bueno antes de enviar la comunicación, pero solo se estableció un canal de comunicación con los empleados. Esto también generó, obviamente, como ustedes saben, gran cantidad de información, ¿cierto? Todos los días, novedades, cosas que comunicar. Ahora yo creo que más que información son actualizaciones, ¿cierto? Porque el contexto es el mismo, pero va permanentemente cambiando. La estandarización de los procesos de aprobación de la comunicación, como les decía, a nivel local, se estableció esta forma de aprobar para tener un tono, ¿cierto? Y un estilo, pero también a nivel global. Hay muchas cosas que estamos desarrollando en Conusur que tienen que requerir aprobación de más arriba para que se haga esta estandarización de la comunicación interna como una sola empresa para todos los empleados que las componemos. Y último, en los canales de comunicación internos digitales empezaron a tomar mayor protagonismo, sobre todo por dos grupos que salieron de la oficina, todos los que estamos haciendo home office desde marzo, y también nuestros Field Service Engineers, que son nuestros ingenieros en terreno, que estaban todo el tiempo fuera de la oficina y estaban en el sitio acompañando a los clientes en sus sitios. Por lo tanto, la comunicación digital empezó a tomar mayor protagonismo. Sin embargo, cuando comenzamos a darle más potencia a la comunicación digital, empezamos a sentir que no estábamos siendo suficientemente eficientes. Por ejemplo, hay un newsletter trimestral que tiene mucho tiempo, que tiene muy buena lectoría porque se resume todos los resultados del negocio, los programas de comunicación, y realmente es muy estratégico, que tuvo un 42% de apertura el primer trimestre versus un promedio del 75% el año 2019. Empezamos a ver una baja interacción en los canales online, como es Yammer, que es esta red social que también apareció en la encuesta. Y en general hubo una sensación de ausencia. Ausencia no solo para el management, sino que para toda la organización donde estamos, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Dónde tenemos que reencontrarnos, básicamente? No nos estamos comunicando bien. Y orgánicamente empezó a pasar algo que fue empezar a reconocernos, ¿cierto? A vernos. Esta es nuestra oficina en Argentina. La persona en camisa de cuadrille es nuestro director general para Conusur, y empezamos a tomar fotos de las personas que iban apareciendo en la oficina y que iban llegando, ¿cierto? También los que están haciendo home office, por supuesto, y los que están en terreno, y acuñando un eslogan que se llama Tetra Pak Juntos Más Fuertes. Este grupo, obviamente nunca había más de 10 o 15 personas en la oficina. En Argentina trabaja mucha más gente, pero en general empezamos a fotografiar esas escenas, empezamos a pedirles a su colaboración, obviamente muy, muy orientados por nuestro líder, ¿cierto? Que también aprobó y comenzó a hacer este tipo de cosas. Y así generalmente se empezó a desarrollar este movimiento que ya está en toda la organización, en todo el continente, con distintas fotografías y reconocimientos de los que estamos trabajando en esta situación para que los alimentos sigan estando disponibles y seguros. En toda esa campaña, o más que una campaña, toda esa forma nueva de comunicarse, el rol del líder fue fundamental. Finalmente, ¿por qué está dando la cara? ¿Cierto? Esa primera foto que les comentaba fue el inicio y decir, aquí estoy yo estoy en la oficina, yo estoy apoyándolo, yo estoy trabajando con ustedes y estoy presente, ¿no?
Segundo, fue el líder y en general la comunicación fue la nueva sensación o el nuevo movimiento de conectarnos. Estamos juntos, aunque no sea presencialmente o no sea de la misma forma, estamos juntos nuevamente y estamos, ¿cierto?, dando esta batalla juntos. Por último, empezar a reconocer la milla extra. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas historias de esfuerzo. Yo imagino que en todas las organizaciones hay este tipo de historias y fue muy importante empezar a descubrirlas, ¿cierto? Y ahí la comunicación fue clave. Empezar a descubrir esas historias, a darlas a conocer y a reconocerlas junto con los líderes para decir, estas personas están dando un esfuerzo adicional. Yo creo que todos los que estamos trabajando de alguna u otra forma estamos dando un esfuerzo adicional, ya que es muy complejo esta situación para todos, obviamente para algunos más que otros, y comenzar a diferenciar la comunicación y los canales en función del rol de los empleados. Obviamente, como no hay mucha presencia en oficina, los canales presenciales en oficina, como carteleras o papelería, empezaron a perder importancia, la comunicación bidireccional empezó a tomar mayor importancia. Y ahí, en esto de reconocer este agradecimiento, llegó desde nuestro nivel global hacia todos los sitios de Tetra Pak en el mundo, donde empezamos a decir gracias, ¿cierto? Los mayores liderazgos empezaron a agradecer al empleado por su participación y por su milla extra en esta situación. Y una comunicación bidireccional, como les decía, también fue el tono ajustado para llegar a tener esta conexión con los empleados. Básicamente yo lo englobo bajo la necesidad de un sentido de pertenencia. Yo creo que en este minuto todos necesitamos volver a sentirnos parte de algo y tener una causa mayor común. Por lo tanto, la comunicación bidireccional fue la clave o fue el programa o la forma de comunicarnos que realmente dio resultados. Nosotros tenemos conexiones en todo Cono Sur, somos 500 empleados y la primera conexión que hizo en marzo fueron 324 personas conectadas desde su sitio, lo que fue realmente inédito por la cantidad de conexiones, y con un 85% de valorización positiva tras una encuesta que hacemos después de cada conexión. Esta reunión de marzo fue exclusivamente sobre el coronavirus. Y realmente vimos que ahí había una alta participación, yo insisto, por el tema del sentido de pertenencia. La segunda reunión fue en el mes de abril, hubo 309 conexiones con un 83% de valoración positiva. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar, de vernos, de volver a conectarnos y claramente fue esta forma la que después de algunas idas y vueltas, la que generó realmente una vuelta a la comunicación. Y por último, terminar con 4 aprendizajes del poco tiempo, que parece mucho, pero ha sido poco, de cómo hemos aprendido para aprendizajes de la comunicación. Primero, reconocer, reconocer, reconocer. Sin lugar a dudas, ha sido muy importante reconocer, sobre todo una empresa, como les decía, de carácter esencial, que tiene que seguir operando, la importancia de reconocer historias de técnicos que han tenido que viajar muchos kilómetros, que han tenido que dormir en condiciones complejas o comer en situaciones no tan cómodas, no solo a los que están en terreno, sino a las madres para el Día de la Madre. Hicimos un reconocimiento a historias de madres que están lidiando con su doble rol, ¿cierto? O su triple rol de madres trabajadoras, profesoras y todo lo que eso significa. Lo vamos a hacer para el Día del Padre, por lo tanto, historias de reconocimiento hay en toda la organización y es importante darlas a conocer. Segundo, respetar. Es muy importante que cada colaborador tenga su tiempo y sepa, y el área de comunicación y el management sepa respetar los tiempos de silencio y los tiempos de participación. No todos estamos con el mismo estado de ánimo o estamos sobrellevando la situación de la misma manera, por lo tanto es importante respetar al otro. La asertividad, sin lugar a dudas, es crítica en este minuto para la comunicación interna, ya que tenemos que saber cómo comunicar, a quién comunicar y dónde comunicar. O sea, no es cosa de mandar un mail y decir ya se logró la comunicación, sino que hay que pensar muy bien a quién se lo estoy mandando, cuál es el mensaje y obviamente con lo que hablábamos del cúmulo de información, tampoco marear, ¿cierto? O saturar de información. Y por último, algo que se los he repetido, muchas veces decir no tenemos todas las respuestas, pero acá estamos juntos pasando esta situación. O sea, es muy difícil dar certeza, imposible dar certeza o dar tranquilidad del 100%, pero dar la cara y estamos aquí juntos para que esto salga a lo mejor en compañía. Así que este es el caso que les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.
Bien, ahora Susana y Gerardo voy a intentar canalizar todas las preguntas que me han llegado por distintos medios. Primero, Susana, hay un 25% de empresas que no cuentan, según el resultado de la encuesta, sencillamente no cuentan con área de comunicación interna. ¿Qué hace una empresa eh, hoy que no, o sea, qué primeros pasos dar en esta circunstancia que estamos viviendo ahora? Gracias, Alberto. Sí, mira, históricamente hemos ido viendo que el área de, como te decía, el área de la comunicación interna ha ido incrementándose dentro de las organizaciones, sobre todo en Chile. Cuando partimos la primera encuesta era un 59%, hoy día ya tenemos un 75%, cosa que es valorable, pero nos falta. Yo te diría que lo que están haciendo las organizaciones que no tienen área, y me ha pasado verlo, o sea, desde que tienen una persona administrativa que cumple un rol operativo de publicar cosas o de armar mailing con toda la buena voluntad y el apoyo de recursos humanos generalmente. Y es como lo que yo creo que es la manera en que están partiendo las organizaciones. Recursos humanos, que como vimos es generalmente la que tiene a cargo el área de comunicación interna de las empresas en Chile y también en Perú, saben de la necesidad, están dando los primeros pasos y en ese sentido están empujando para armar el área. Yo te diría que lo que se puede empezar a hacer es mostrar la necesidad real que existe, porque es una necesidad hoy en las organizaciones, empezar a dar los primeros pasos haciendo un pequeño testeo en la organización, una pequeña encuesta para empezar a ver qué se necesita y en qué estamos fallando comunicacionalmente. Y si pensamos y nos salimos de la crisis, los principales dolores que tiene el área de comunicación interna es que, o sea, desde recursos humanos, es que la gente no valora la propuesta de valor ni los beneficios de la organización, ni tiene muchas veces el orgullo de marca porque no estamos siendo capaces de comunicarlo. Y ese es como un primer paso en que recursos humanos tiene que empezar a comunicarlo, pero cuando llegamos ya a una situación de crisis, esas empresas que no tienen áreas de comunicación interna claramente están en una situación mucho más compleja y más de peligro porque no tienen la fórmula ni este mecanismo ya trabajado de cómo responder a las necesidades de comunicación. Así es. Eh, Según los resultados de la encuesta, uno puede ver que la comunicación interna sigue siendo muy vertical, ¿no? Preguntan algunos de los asistentes si en esta situación que estamos viviendo ahora de crisis conviene horizontalizar la comunicación interna. Ahora, en una situación de crisis, yo creo que necesitamos la vía de escuchar a la organización y empezar a abrir canales, claramente. Ahora, en una situación normal también debería ser, digamos, o sea, el tener como muchas más posibilidades de empezar a tener una comunicación más horizontal y empezar a darle más voz a los trabajadores de la organización. Me comentaban un caso en Perú, en la empresa, y lo voy a comentar porque es un gran comunicador y amigo mío que me lo comentó, que es de la empresa Securitas en Perú. Él nos dice que, claro, empezaron a trabajar en comunicación bidireccional sin tener a lo mejor todas las condiciones y se fueron por algo tan sencillo como Facebook cerrado, o sea, no se fueron a Workplace, que es la red social interna de Facebook, sino que armaron un Facebook cerrado. Ellos tienen guardias que trabajan en la sierra, en la costa, en la ciudad, en turnos, ¿cierto? En turnos y 24/7, y ha sido un mecanismo muy clave hoy para saber qué le está pasando. Y él me decía que él llega a la reunión, él es gerente de comunicación, y llega a la reunión de comité de crisis todos los días a primera hora de la mañana con un resumen de todo lo que la organización preguntó y dijo el día antes. O sea, es un tremendo valor tener esa comunicación bidireccional hoy día, pero para tenerlo, ellos no empezaron hoy, ¿cierto? Sino que ya llevan algunos años trabajándolo y es un músculo que la organización empieza a generar. Y también ahí tenemos que vencer el miedo que muchas veces tienen los directivos de la organización de que esta comunicación tan transparente se me puede venir en contra, la gente va a empezar a opinar cosas que yo no quiero oír, Claro. y ese miedo hay que soltarlo porque claramente la comunicación 3.0 es mucho más abierta y la gente quiere decir y opinar.
pero también es un mecanismo súper valioso para tener un termómetro de qué está pasando con nuestra organización, cuáles son las preguntas que se están haciendo los trabajadores. Perfecto. Gerardo, te preguntan, tú hablaste de que existía, en materia de comité de crisis, había un comité de crisis mundial, uno de América. América y otro local. La pregunta es, ¿cuál es la libertad de acción y de poder, el escenario propio que está viviendo Chile del estallido social, más el tema de la pandemia? ¿Cuál es la libertad de acción que tiene el Comité de Crisis Nacional respecto a los otros dos comités de crisis que están sobre él? O sea, el relato es único, como les decía, las prioridades, las posiciones son una sola, y eso es lo que yo les comentaba como el gran desafío, ¿cierto? Una empresa de esta envergadura de tener un solo relato y una sola posición. Pero las acciones o la implementación es 100% local. O sea, lo que les contaba, por ejemplo, de salvoconducto, que es algo súper crítico, pero a la vez local, fue algo que se tuvo que tomar en Cono Sur simplemente. Entonces, ahí uno puede ver los niveles, ¿cierto? De qué decisiones están más arriba y cuáles decisiones están más abajo, pero básicamente lo que corresponde a nivel local es la implementación para que la operación pueda continuar y sin problema. Perfecto. Susana, nunca es bueno hacer profecías, pero la encuesta que ustedes hagan en el 2021, ¿cuál te parece a ti que van a ser los cambios más significativos que va a haber respecto con todo lo que está pasando ahora? Yo creo que vamos a seguir en la tendencia de cómo estamos viendo la perspectiva de la comunicación interna y que es empezar a generar mucho más formación y mucha más preparación de nuestros líderes para que tengan ese rol comunicador que necesitamos. Yo creo que las empresas hoy día se están dando cuenta que si no tenemos a los líderes asumidos en este rol, estamos realmente en una situación más compleja en esta crisis y además, claro, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis, ¿cierto? Y no sabemos qué otra crisis nos puede llegar, o sea, ya tenemos que estar como organizaciones preparadas y los líderes tienen que asumir ese rol. Y yo espero, a lo mejor no tanto un vaticinio, pero sí yo espero que en la próxima encuesta tengamos a líderes ya más comprometidos con este rol de comunicador. Y por otro lado, yo creo que la comunicación digital va a empezar, y bidireccional, o sea, la comunicación digital que nos permite la bidireccionalidad, va a ir en aumento claramente. Y eso ya lo estamos viendo porque esta situación de crisis ha ido aumentando la necesidad de ir hacia organizaciones transformadas, no solamente desde el punto de vista comunicacional, y eso va a impulsar claramente la comunicación digital con nuestros equipos. Perfecto. Gerardo, están preguntando por qué acciones concretas hay para aquellos colaboradores que sencillamente no tienen al frente un computador. ¿Qué acciones concretas se están tomando o están efectivamente todos conectados de algún modo? Sí, en general la gran mayoría, yo te diría, no sé, si es que no es el 100%, está conectado a un computador, básicamente porque es mucha gente en terreno, como les comentaba, que está por todo el país, ¿cierto? Gestionando esta tecnología y estos envases, por lo tanto, en la gran mayoría sí está conectado. Pero el desafío, además de ese, es que se conecten, ¿cierto? Porque una cosa es tener el dispositivo y lo otro es acceder a la información. Por lo tanto, hay también, independiente de si hay o no conexiones, que consuman o se informen, ¿cierto?, de lo que queremos y que haya diálogo o bidireccionalidad. Entonces, no es solamente con el dispositivo que se resuelve el problema. Perfecto. Bueno, ya son pasadas las 10, pero para ir terminando algunas preguntas, Susana, la encuesta mostró que en comunicación interna hay un panorama bastante similar entre Chile y Perú. ¿Cuál es la diferencia que para ti es más significativa entre ambos países? Sí, mira, en términos de la mirada entre ambos países, yo creo que las empresas están todavía más al debe en dos ámbitos en relación al avance que hemos tenido en Chile versus Perú. Uno es el tema de las áreas de comunicación interna existentes, que son menores allá, y de las condiciones en que están los periodistas o los que dirigen el área. En general, en Chile estamos con personas que están mucho más
con contratos indefinidos y con una situación laboral un poco más estable versus Perú, que tiene que ver también cómo se desarrolla el mercado laboral en general allá. Y por otro lado, las temáticas, diría yo, que están más instaladas de comunicación, como la mirada más estratégica y la mirada más de cultura, está todavía más abajo en Perú, todavía falta un poco ir afianzando este ámbito un poco más estratégico, diría yo, en Perú. Pero en general las diferencias son, diría yo, bastante pocas también. Somos mercados que han ido avanzando como bien a la par en el trabajo en comunicación interna, pero eso te diría yo que son como los dos ámbitos. Perfecto. Y por último, una pregunta para ambos. Sin duda nos están viendo varios alumnos de posgrado y también de pregrado. ¿Cuáles son las competencias concretas que en estos tiempos tiene que tener un profesional de la comunicación en estos momentos de crisis, de pandemia? ¿Cuáles son las competencias a las que hay que ponerle ojo a la hora de formar comunicadores puntualmente de comunicación interna? No sé quién quiere contestar primero. Yo, muy simple, Susana, tú tienes más información de eso, pero yo creo que las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo son herramientas blandas claves para los que hacemos comunicación interna, porque básicamente tenemos que conectar, tenemos que motivar, tenemos que ser persuasivos, ¿cierto?, en la comunicación, y son habilidades que hay que desarrollar sin lugar a dudas. Perfecto. Susana, Sí, tú. totalmente de acuerdo, Gerardo. Y también me pasa que nosotros siempre decimos en comunicación interna, en las consultorías que hacemos con distintas empresas o distintos de nuestros clientes, esta mirada, esta necesidad de tener una conexión con la estrategia de la organización, ¿ya? Esta como mirada estratégica, nosotros decimos, y es como, ¿cómo define tener una mirada estratégica? Pero es salirse como de lo operativo del día a día y ver cuál es el impacto de la comunicación interna dentro de una organización. Y para eso un comunicador hoy día tiene que entender cómo funciona bien una organización, cuáles son las necesidades, de qué hablamos cuando hablamos de propósito, de la conexión del alineamiento organizacional con los objetivos del negocio. O sea, necesitamos comunicadores que no solamente sepan escribir bien y sepan comunicar bien a través de un mailing, digamos, sino que entiendan el impacto de la comunicación en los logros de los objetivos organizacionales y de la estrategia. Eso yo Perfecto. diría que es también una tarea que desde la academia hay que ir desarrollando. Y Efectivamente. eso básicamente para no ser un área accesoria, ¿no? Sino ser un área que está centrada en el negocio, que es un aporte al negocio. Lo que yo les decía, la comunicación interna tiene que estar al servicio del management, tiene que estar conectado, si no, no es un algo entretenido de tener, pero no suma mucho valor, por lo tanto eso es clave.